¿ya? En esta parte de este tema, la estrella es el mol. El mol está definido como una unidad fundamental, ¿no? Una unidad fundamental dentro del Sistema Internacional de Unidades. Y la pregunta del millón es, entonces, ¿qué viene a ser el mol? ¿Qué es el mol? Entonces, veamos qué viene a ser el mol. Miren, yo creo que con esto va a estar claro. A ver, chicos, participaciones de todos, ¿no? Ustedes muy bien saben que cuando nosotros definimos una docena, ¿a cuántas unidades nos estamos refiriendo con una docena? 12. A 12, ¿verdad? 12 unidades, ya ustedes saben, ya es facilito. Si nos dijeran una decena, si nos dijeran 10. una, 10. 10. 10, bueno, esto nos enseñaron desde creo que estábamos en inicial, ¿no? Y finalmente, y supongamos, si nos dijéramos, no voy a poner centenas, si nos dijeran de repente un millar, chicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A cuántas unidades nos estamos refiriendo con un millar? ¿A cuánto corresponde un millar? ¿Cuántas unidades? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿Quién me dice cuántas unidades corresponde un millar? 1000. Mil, perfecto. Mil unidades. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes han ido a alguna librería a comprar hojas A4 para imprimir, ustedes han dicho seguramente, deme medio millar, ¿verdad? Porque en ese paquete viene medio millar, o sea, vienen 500 hojas, ¿no? O de repente quieren dos paquetes y ustedes le dicen al vendedor, por favor, véndame un millar, ¿verdad? Un millar, que significa dos paquetes de medio millar cada uno, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros expresamos en cantidades, cuando nosotros pedimos o contamos en cantidades muy grandes, no se acostumbra a contar por unidades, ¿no? Es como si yo le dijera, ¿no? Volviendo al ejemplo del papel, no van a ir a la tienda, en una librería y van a decir, deme 500 hojas de papel a 4, ¿no? Porque de repente, quizás si el vendedor no sabe, él va a decir que te voy a vender 500, voy a tener que contar 500 hojas, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Que si dijera, no, deme 1000 hojas a 4. Él de repente no va a entender, él sabe que vendo por millares, pero no vendo por unidades, ¿ya? Entonces, hablar de mol, chicos, hablar de mol es hablar de una cantidad, ¿ya? ¿Y cuánto es esa cantidad, chicos? ¿Cuánto viene a ser un mol? Miren, hablar de mol es hablar de cantidades y un mol corresponde a 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Hablar de mol es hablar de esta cantidad, de este número exorbitante, ¿no? Imagínense si ustedes van a una panadería y le piden al vendedor, panadero, véndame un mol de panes. Lógicamente que el vendedor se va a ir a la quiebra y bueno, pues, y tú no podrías meter un mol de panes en tu casa, ¿no? Porque sería pues un número extremadamente grande. Entonces, hablar de moles es hablar de número, de cantidades. Miren, miren chicos, ve, ¿a qué equivale? Miren. ¿Alguien me puede decir cómo se lee este número exorbitante? ¿Cómo se lee este número grande? ¿Ah? ¿Saben cómo se lee ese número grande? Porque esto es lo que corresponde, miren. Este es un mol, miren. Este es un mol. A ver. Ya, ok. A ver. A ver, ¿cómo sería, chicos? A ver, ¿cómo se leería un mol? Entonces, cuánto se leería esta cantidad? 600, se leería ¿cuánto? 602.200 trillones de unidades. Eso corresponde a un mol. ¿Se dan cuenta? Es un número muy grande. Entonces, hablar de mol es hablar de una cantidad, ¿ya? Y a esa cantidad de un mol, chicos, se le conoce como número de Avogadro. ¿Estamos de acuerdo?
se le conoce como número de Avogadro. Entonces, hablar de número de Avogadro es hablar de moles, es hablar de esta cantidad exorbitante. Y ahora entonces me dirán, profesor, entonces, ¿y por qué no los contamos entonces a los átomos como docenas? A ver, ¿quién me puede decir por qué no podemos contar a los átomos, a los iones, a las moléculas con docenas, o con decenas, o con centenas? ¿Por qué, chicos? A ver, ¿quién me puede comentar al respecto? A ver, ¿por qué no puedo contar a los átomos por decenas, o por docenas, o por centenas? ¿Por qué? Claro que sí, porque son partículas muy pequeñas. Si yo hablo de 12 átomos, imagínate 12 átomos, yo no voy a poder observar a simple vista 12 átomos, ni siquiera una centena de átomos. Es más, ni siquiera un millar de átomos, no lo puedo observar, no lo puedo ni siquiera palpar y no lo puedo medir, ¿ya? Claro, claro, es excelente, muy, sí, ¿ya? Entonces, para eso entonces se creó una cantidad. Y dirán, muy bien, profesor, entonces, muy bien, si un mol es esa cantidad, pero ¿de dónde salió el mol entonces? ¿Alguien se le ocurrió simplemente, sabe qué? A ver, pongamos mol y que valga este número? Pues ese número, chicos, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada? Cuando, cuando definimos el UMA, ¿verdad? ¿Se acuerdan que definimos el UMA, unidad de masa atómica, y que era igual a 1,66? ¿Se acuerdan? Por 10 elevado a la menos 24 gramos. Chicos, a ver, ¿alguien me puede decir de dónde salió esto? El UMA. Creo que de la doceava parte del isótopo del carbono 12. Lucas. Perfecto, muy bien, excelente. El UMA, este UMA, salió como base gracias al isótopo de carbono 12, porque era el isótopo más estable para hacer mediciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el número mol, este número, esta cantidad, justamente ha salido también de ese isótopo. Y ellos observaron, chicos, que por cada 12 gramos, ¿no? Por cada 12 gramos de carbono 12, había, ¿cuánto? Había un mol de unidades de átomos de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí justamente salió justamente el mol, ¿ya? Del carbono 12. Hay que agradecerle entonces a este isótopo estable porque nos ha permitido justamente definir lo que es el mol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren este ejemplo, ¿no? Entonces, como concepto, como definición, el mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales que pueden ser átomos, pueden ser electrones, pueden ser protones, pueden ser moléculas, pueden ser iones, pueden ser fotones, etcétera. Como átomos hay en 12 gramos de isótopo de carbono 12. Entonces, cuando yo comento o cuando yo menciono un mol de átomos, ¿a qué me estoy refiriendo con un mol de átomos? Me estoy refiriendo que hay ¿cuánto? Hay 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos. O si quieren decir, o si quieren expresarlo como este número, un mol de átomos quiere decir que contiene 602.200 trillones de átomos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que entonces me estoy refiriendo cuando yo expreso esa cantidad de mol, ya para expresar entonces cantidades muy grandes. Muy bien, ¿ya? A ver, ejemplo, chicos, miren. Entonces, un mol de átomos, ¿a qué me estoy refiriendo un mol de átomos? Bueno, pues nos estamos refiriendo a esta cantidad, ¿no? A 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? De igual manera, un mol de moléculas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy bien, es lo mismo que está acá.
sería igual a 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿Qué colocamos acá? No vamos a colocar átomos, tenemos que colocar moléculas, ¿no? Moléculas. Ahí está, moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, exacto. Es lo mismo en el resto, en el mismo, ¿no? Es lo mismo, chicos, ¿no? Igualito, si yo quiero expresar electrones, pues los electrones como son partículas muy pequeñas, pues necesito trabajarlo con moles, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 electrones, ¿no? Electrones. Listo. Un mol de iones, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Sería, en este caso, 0,022 por 10 a la 23 iones, ¿no? Iones. Lo mismo para el siguiente, ¿no? Esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23, sería fotones. Fotones. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería para el siguiente? Un mol o dos. ¿Cómo sería? Sería 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? ¿Qué le voy a colocar acá? Moléculas, ¿verdad? Porque esto ya es una molécula. Vamos a colocar acá moléculas, moléculas de O2. Un mol de P sería un mol de fósforo. Sería igual aquí también. 6,022. A ver, 6,022. Bueno, como estamos hablando de un solo átomo, pondríamos átomos, ¿no? Átomos de fósforo, ¿no? ¿No? Igualmente ocurriría aquí, ¿no? 6,022. Esto es un ion. Vamos a poner acá iones de hidróxido, ¿no? Hidróxido. Este es un hidróxido. Y bueno, finalmente el siguiente sería 6,022 por 10 a la 23. Esto es una molécula. Ponemos acá molécula de agua. Molécula de agua. Ya, entonces yo creo que ya quedó claro esta parte, entonces, lo referente a lo que es el mol. Ya hemos definido el mol y sabemos que nos sirve para contar partículas muy pequeñas como vienen a ser los átomos, ¿no? Y las moléculas. Ahora vamos a ver la masa molar atómica. ¿Ya? Vamos a ver de qué nos va a servir entonces integrar el mol dentro de las unidades de masa. ¿Ya? Entonces, la masa molar atómica, ¿ya? De un átomo es la masa, miren, es la masa de un mol, ya sabemos que cuánto es un mol, es la masa de un mol de dicha partícula, pero expresada en gramos. Las unidades de la masa molar atómica es gramos por mol. Miren este ejemplo que les voy a colocar aquí. Calcule la masa molar en gramos de un mol de átomos de magnesio. Miren, he colocado acá una balanza, miren. Supongamos que aquí en el lado derecho, ¿no? Supongamos que cada una de estas bolitas sea un átomo de magnesio. Entonces, vamos a suponer que en este lado derecho vamos a colocar un mol de magnesio. O sea, vamos a colocar 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Entonces, si yo quiero pesar esta cantidad de mol, entonces justamente me va a dar, miren, me va a dar 24 gramos. Ahora, si ustedes ven en su tabla periódica, y me pueden ustedes ayudar, ¿cuánto es la masa atómica del magnesio, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? Vean su tabla periódica. 24,3. Ya, redondeémosle a 24, ¿estamos de acuerdo? 24 UMAS, ¿verdad?
24 UMA. Miren, déanse cuenta que los 24 UMAs que me dan en mi tabla periódica es justamente, miren lo que pesa aquí. Pero lo único que cambia, ¿cuál es? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué pueden notar? ¿Qué es lo que cambia? Miren, numéricamente es UMA lo por mismo. gramos. Perfecto. Cambiamos el UMA por gramos. En otras palabras, un mol de magnesio pesa la misma cantidad, pero expresado en gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos otro ejemplo. Miren, tenemos, calcule la masa molar de un mol de átomos de oro. Vean cuánto es la masa del oro. A ver. 197. 197 UMA. Perfecto, UMA. Chicos, si yo en este lado de la balanza, yo coloco un mol de oro, justamente lo que me va a indicar es que pesa, ese mol de oro pesa 197 gramos. En otras palabras, el número se mantiene lo mismo, lo único que cambio es el UMA por gramos. ¿Estamos de acuerdo? Es bastante sencillo, miren. A ver, otro ejemplo. A ver, vean su tabla periódica. Dígame, ¿cuánto es la masa de un mol de silicio? A ver, dígame, ¿cuánto es la masa de un mol de... 28,09. Ya, 28,09. Hay que redondearlo, chicos, 28.8. ya, hay que redondearlo, hay que redondearlo, ya, para no tanto trabajar con decimales. 28, ¿no? 28. ¿Cuánto? ¿Qué sería su unidad? ¿Cuál sería la unidad? UMAs. No, porque estamos hablando de un mol. Ah, ya, Gramos. 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 Excelente. Un átomo mide 28 UMA. Un átomo, uno. Pero un mol ya tiene un peso de 28 gramos. Otro ejemplo. A ver, si yo quisiera hallar un mol de átomos de boro, ¿cuál sería su masa? 10,81. Perfecto. 10,81. ¿Qué 10, cosa? ¿Qué cosa? No, no olvidarnos esto, chicos. Gramos. Gramos. ¿Ya? Ojo, ¿ah? No hay que olvidarse esto. ¿Ya? Por si acaso, ¿ya? Muy bien. A ver, un último ejemplo. Si yo quiero tener un mol de átomos de bromo. 79,90. 39,90. 79,90 o podemos aproximarlo a 80, ¿no? Podemos aproximarlo a 80. ¿Qué cosa? Gramos. Gramos. Ya, entonces no nos olvidemos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, una cosita más. Muy bien. Entonces lo único que tenemos que hacer, entonces me dirán, profesor, lo único que tenemos que hacer es simplemente, tenemos el elemento que está en UMA. Si yo quiero obtener la cantidad de un mol, simplemente voy a colocar el mismo número, pero en gramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta cantidad, miren, a esta cantidad, chicos, a esta cantidad de un mol se le suele llamar un atomogramo. Se le conoce como ATG. Entonces, a ver, chicos, si yo les digo, ¿cuánto es un mol de fósforo expresado en atomogramo? 31 gramos. No. ¿Cuánto? A ver, miren. A ver, nuevamente regresemos. Miren este ejemplo. Un mol de oro es 197 gramos, ¿ya? Esos 197 corresponde a un atomogramo. En este ejemplo, si yo quiero 2 atomogramos, ¿cuánto corresponde? ¿Cuánto pesaría 2 atomogramos? ¿Cuánto pesaría? 384 gramos. Perfecto, el doble de 197. ¿Estamos de acuerdo? El doble. ¿Estamos de acuerdo? 384 gramos. Si yo en este elemento quiero, a ver, 3 atomogramos, lo que tengo que hacer es multiplicar 197 por 3. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, chicos, ¿no? Si yo quisiera
un mol de cada uno de estos elementos, un mol de cada uno de estos elementos, un mol de cada uno de estos elementos corresponde a un átomo gramo. ¿Estamos de acuerdo? Un átomo gramo, ¿ya? De cada uno de estos elementos corresponde a un mol. A ver, vamos a seguir con ejemplos, ¿ya? A ver, les comenté, les decía, a ver, miren este ejemplito. A ver, ¿cuánto pesa en gramos un átomo de carbono? Lean bien la pregunta, miren. Lean bien la pregunta, chicos. A ver, lean bien la pregunta. ¿Cuánto pesa? Miren, ¿ya? Me están diciendo que lo exprese en gramos. ¿Cuánto pesa en gramos? Dice un átomo, miren. Un solo átomo de carbono. A ver, ¿cómo sería? A ver. A ver. A ver, ¿cómo sería, chicos? A ver, ¿cuánto pesa en gramos un solo átomo de carbono? A ver. A ver. Perfecto, muy bien. Por ahí vamos a empezar. Excelente, ¿ya? A ver, veamos, chicos. A ver. El carbono, ¿cuál es la masa del carbono? Voy a poner acá masa del carbono, a ver. ¿Cuánto es la masa del carbono según su tabla periódica? 12. 12, muy bien. 12, perfecto. 12 UMA. ¿Ya? 12 UMA. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. A ver, eso significa que 12 gramos, 12 gramos, 12 gramos, ¿cuántas unidades va a tener de átomos? 0,022 por 10 a la 23. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Sería entonces, ¿cuánto? 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Estamos de acuerdo? 12 gramos tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Pongámosle acá átomos de carbono. Pero a mí me dice, ¿cuánto pesa en gramos un solo átomo? ¿Cuánto pesa en gramos? Miren, en gramos un solo átomo de carbono. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama esta reglita? ¿Cómo se llama esto? 3 simple. Regla de 3 simple. Regla de 3 simple. Regla de 3. ¿Se dan cuenta? Miren, estamos aplicando regla de 3 simple. Bien, ¿y cuánto es esa regla de 3 simple? A ver. ¿Cuánto sería X? A ver, ¿cuánto sería X? Bueno, es multiplicación cruzada, ¿verdad? Ahí está. Nuestra multiplicación cruzada, nuestra regla de 3 simple sería 12 por 1, sería 12, ¿verdad? 12 por 1 sería 12, dividido entre ¿quién? Entre esto. Nos vamos a redondearlo a 6, ¿ya? Vamos a suponer que esto sea 6. 6 por 10 a la 23, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Miren. 12 por 1, ¿no? Entre 6 por 10 a la 23. De aquí es 12 entre 6. 12 entre 6 nos va a dar 2. ¿Y cómo sube ese 10 a la 23 arriba, chicos? 10 a la menos 23. En los 23. Perfecto. ¿Y qué unidades voy a colocar acá? ¿Qué unidades? Gramos. Gramos. Claro, porque no dicen cuánto pesa en gramos. Sean chicos, miren. Entonces, miren, un átomo, ¿cuánto pesa? 2 por 10 elevado a la menos 23 gramos. ¿No? Una cantidad insignificante, ¿no? No se puede medir con una balanza convencional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, hasta ahí, a ver, quiero que al menos me entiendan esta parte, porque ya vamos a ir subiendo poquito a poquito el nivel de los ejercicios. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro esta parte? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a trabajar es con pura regla de 3 simple, ¿ya? A ver, veamos el siguiente ejemplo, ¿ya? A ver si lo llegan a captar. Miren, una medalla de plata que pesa 10,8 gramos. ¿Cuántos átomos, miren, cuántos átomos
Nos piden contar, miren, cuántos átomos de plata están contenidas en esa medalla en esa medalla. A ver, chicos. A ver. Por ahí me están preguntando, profesor, ¿podría volver a repetir el ejemplo ya anterior? A ver, quiero que capten primero esta parte, ¿ya? Lo voy a hacer despacio para que capten esa parte, ¿ya? Ya. Miren, ya nos están dando de antemano la plata, ¿ya? Mi idea es que, miren, yo tengo acá una medallita, miren, acá está mi medalla, esta es la medalla, ¿ya? Esta es la medalla, y bueno, pues, la idea es de esta medalla, esa medalla dice que pesa 10,8 gramos, casi nada, ¿no? 10,8 gramos, la medalla. Mi pregunta es, ¿cuántos átomos hay en esta medallita? ¿Ya? Esa medalla. Ahora, ya nos están dando, miren, como dato, présteme atención y vean bien el problema, por favor. Miren, ya me están dando la plata, miren. Ahí está la plata. Entonces, vamos a nuestra tablita periódica. Vamos a nuestra tabla periódica y me indican cuánto es la masa atómica de la plata. A ver, ¿cuál es su masa atómica de la plata? 107,87. 107.8. Ya, 87. 107.8, ¿no? Ya. Voy a poner acá masa de la plata. Eso significa masa de la plata. Ya 107.8. Ya. Lo voy a poner a 108, ¿ya, chicos? Para trabajar un poquito con números enteros, ¿ya? 108 gramos, ¿ya? Ahí está. Listo. Ya, perdón, gramos no, UMA, ¿no? UMA. Ya, listo, ahí está. ¿Ya? 108 UMA pesa un átomo. Ahora, vamos a lo siguiente. Hemos dicho, chicos, esto es un átomo. Miren, este es un átomo, solamente un átomo. Un átomo. Listo. Ahora, ¿y si yo tuviera un mol de esos átomos, chicos? ¿Cuánto pesaría? A ver, 10,042. ahora, si yo... 10,022. ya, muy bien, a eso lo que voy. Miren, ya ustedes saben, ¿no? Ya hemos mencionado, un mol corresponde a un número, ¿ya? Es igual a 6,022 por 10 elevado a la 23. Este mol, nuevamente, solamente se utiliza para contar partículas pequeñas, sobre todo, más que nada, en química. Porque, como les dije más adelante, yo no voy a ir y voy a comprar, por ejemplo, deme un mol de panes, ¿no? Porque, imagínate, no me voy a comer un mol de panes, ¿no? Porque un mol, recuerden, mol es una cantidad extremadamente grande. Por lo tanto, solamente se utiliza en química. Ahora, miren, 108 UMAS, las masas atómicas de la tabla periódica, de cada elemento de la tabla periódica, están expresadas en UMA. Todas en UMA, toditas. Ahora, si yo quiero saber cuánto pesa un mol de cada uno, ¿ya? Un mol, entonces voy a colocar de la siguiente forma, miren. ¿Cómo se expresa un mol de plata, chicos? ¿Qué le debo colocar? Hemos dicho. 108 gramos. Muy bien, voy a colocar así, un mol de plata, voy a poner así, un mol de plata, miren, un mol de plata. ¿Cuánto pesa? 18, perdón, 108, ¿no? 108 gramos. Un mol, no un átomo, un mol. Ahora, me dice, una medalla de plata que pesa 10,8 gramos. ¿Cuántos átomos de plata están contenidas? ¿Cuántos átomos? Voy a contar. Este es contar, miren, contar. Entonces voy a poner acá contar, ¿ya?
¿cuántos átomos de plata voy a obtener en cuánto? En 10,8 gramos. ¿Estamos? Recuerden que esto es una cantidad. Y si desean, ustedes pueden, por ahora, cámbienle un mol y pónganle esta cantidad. Miren. Ahí está. Mejor creo, ¿ya? Ahí está. ¿Me dan cuenta? Ahí está. 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata equivale a 108 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos átomos, miren, de plata tendrá 10,8? Es una regla de 3 simple, ¿verdad? Regla de 3 simple. Entonces, ¿qué debemos? ¿Cuánto sería entonces, chicos? ¿Cuánto sería? 6 por 10 a la 22. Ya. A ver. Miren, chicos, a ver, miren, de 108 a 10,8, ¿por cuánto lo han dividido? A ver, ustedes creo que son. Lo han dividido entre 10. Si yo divido entre 10 aquí, aquí también tengo que dividir entre 10. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto valdría mi X si yo lo divido entre 10? Sería 6,022, como creo que por ahí me dijo uno de sus compañeros. Pero acá, ¿qué numerito le debo colocar? 22. 22, perfecto. 22. ¿Qué cosa? ¿Qué le voy a poner acá? ¿Átomos de quién? ¿De quién? De plata. De AG. plata, Ag. Entonces, eso significa que en esta medallita hay 6,022 por 10 a la 22 átomos de plata. ¿Estamos de acuerdo? Miren, este ejemplo, chicos, que es prácticamente básico, ya para que entiendan las unidades químicas, le he intentado de hacer lo más lento y lo más pausadamente posible para que ustedes me entiendan. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿ya? Entonces, a ver, muy bien, Víctor, no hay ningún problema. A ver, chicos, a ver, nuevamente entonces, présteme bastante atención para luego ir subiendo, porque todavía nos queda bastante para hablar, ¿ya? Miren. Nuevamente, chicos, yo creo que mejor sería borrar todo esto para que me entiendan, ¿ya? Lo voy a borrar. La cosa es que me entiendan, ¿ya? A ver. Miren, una medalla de plata, aquí está mi medallita, pesa 10,8 gramos. Muy bien. Acá está mi medalla de plata. Esto es 10,8 gramos. Esto pesa, ¿ya? Esto lo puedo pesar en una balanza, no hay ningún problema, ¿ya? Me dice cuántos. La pregunta es cuántos. Voy a contar, o sea, quiero contar cuántos átomos de plata hay en esa medalla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? A ver, chicos, ¿ya? Entonces, miren lo siguiente. Entonces, lo siguiente. ¿Cuántos átomos? Ahora, yo sé que la masa atómica de la plata, ¿ya? La masa atómica de la plata, ¿ya? Según mi tabla periódica, es 108. Estoy aproximando, ¿ya? Es 108 gramos. Ustedes pueden ver en su tabla periódica, 128, perdón, 108 UMA, ¿ya? UMA. Esa es la masa atómica de la plata. Pero esta masa atómica, chicos, es de un solo átomo. ¿Estamos de acuerdo? Es de un solo átomo de plata. Un solo átomo de plata. ¿Estamos de acuerdo? Es de un solo átomo. Y yo quiero saber cuántos átomos hay en 10,8 gramos. ¿Ya? Entonces, de mi definición de masa molar atómica, yo digo lo siguiente. Muy bien, yo tengo la masa en UMA. Entonces, yo puedo hallar la masa en gramos. De un mol sería 108 gramos. ¿Equivale a cuánto? A 6,022, ¿qué cosa? Por 10 elevado a la 23 átomos de magnesio. Estoy haciendo lo mismo, miren.
¿Ya? Estoy haciendo una comparación. 108 gramos de plata equivalen a 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. Ahora, a mí me piden en una medalla de 10,8 gramos, en esta medallita, ¿cuántos átomos de plata están contenidos? Mira. ¿Estamos de acuerdo? Estoy haciendo ahora, quiero saber cuántos átomos hay en 10,8. Esta es una regla de 3 simple. ¿Ya? Les enseñaron ustedes, claro, que podrían expresarlo, ¿no? En forma así, ¿no? ¿no? En forma cruzada, ¿verdad? Pero también seguramente por ahí les enseñaron, pueden observar que de una cantidad a otra veo que estamos dividiendo, miren, entre 10, ¿no? Porque 108 entre 10 nos va a dar 10,8. Si yo divido en este lado, también debo dividir aquí. También debo dividir entre 10. Entonces yo puedo obtener que mi masa vendría a ser a 6,022 por 10 a la 23 dividido entre 10, ¿no? Entre 10. Y esto, bueno, pues nos da 6,022 por 10 elevado, acá, bueno, pues acá es 1 menos, ¿verdad? Elevado a la 22, ¿ya? Y como me dan cuántos átomos, entonces acá voy a poner 6,022 por 10 elevado a 22, ¿qué le pongo? Átomos de plata, ¿no? Átomos de plata. Ya. ¿Por qué divido entre 10? Ya. ¿Por qué divido entre 10? ¿Se acuerdan? Miren, esto que se encuentra acá es regla de 3 simple. Esto es de regla de 3 simple. Miren. Esta es regla de 3 simple. Miren. Tengo 108 acá. Y acá tengo 10,8. ¿Cuánto le he tenido que dividir a esta cantidad para que me dé 10,8? ¿Por cuánto le he tenido que dividir? A ver. ¿Por cuánto? Sería, le he tenido que dividir entre cuánto? Entre 10. Entre 10, perfecto. Entre 10. Entonces, si yo divido en este lado entre 10, aquí también lo tengo que dividir entre 10. ¿Me dejé entender entonces esa parte? Esta es regla de 3 simple, chicos. Ya no es química. Esta parte ya lo estoy haciendo, son propiedades de regla de 3 simple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, ¿hasta ahí quedó claro? Sí, Víctor, ¿quedó claro? Perfecto. Muy bien, ¿ya? Entonces, miren, si yo lo divido entre 10, significa que voy a dividir 6,022, como le he colocado aquí, dividido entre 10, miren. Y si ustedes dividen estas dos cantidades, pues van a obtener 6,022 por 10 elevado a la 22 átomos de plata. Ahora sí, dígame, ¿quedó mejor? ¿Quedó más claro? A ver. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? A ver, comentarios. Listo. A ver, vamos en el... A ver, chicos. El siguiente ejemplo quiero que lo hagan ustedes, ¿ya? A ver, voy a parar un rato el video aquí. Y yo quiero que lo realicen... yo quiero que lo realicen ustedes, a ver. ¿Ya? A ver, ahí lo voy a colocar, ¿ya? A ver. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, Sergio, ¿estás por ahí? Muy bien, sí. Pero se acostumbra a expresarlo siempre en moles. Miren, yo sé que 40 gramos equivale a un mol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A un mol de calcio. Vamos a poner acá, un mol de calcio.
Ahí está. 40 gramos equivale a un mol de calcio. Me dice, ¿cuántos moles tendrá una muestra de 200 gramos? Miren. ¿Estamos de acuerdo? Miren. ¿Cuántos moles va a obtener una muestra de 200 gramos? ¿Ya? Entonces, podemos ver, chicos, a ver, miren, aquí de 40 a 200, ¿por cuánto le hemos tenido que multiplicar aquí? Miren, esta es regla de 3, ¿ah? ¿Por cuánto? Por 5. Por 5. Y si multiplicamos por 5, aquí también tenemos que multiplicar por 5. Por lo tanto, ¿cuánto sale X? 5. Claro, un mol por 5, 5. Por lo tanto, sería 5 moles de calcio, ¿no? Ahí está, chicos. Eso sería todo, miren. ¿Ya? Entonces, en 200 gramos de calcio hay 5 moles de calcio. ¿Ya? Entonces, esto es, ¿ya? Son ejercicios, ¿ya? Básicos, para que ustedes entiendan esta parte teórica. En general, chicos, lo que hemos hecho, hemos utilizado estas fórmulas, mire, que ustedes pueden observar. Si queremos hallar el peso de un solo átomo, miren, colocamos simplemente la masa atómica y lo dividimos entre el número de Avogadro. Ya sabemos que el número de Avogadro es igual a un mol. ¿Ya? Y miren, y si queremos hallar el número de moles, miren, simplemente colocamos el peso y lo dividimos entre la masa. Es lo que hemos hecho acá, miren. Hemos colocado el peso, que es 200, y lo dividimos entre la masa atómica. Ya, entonces, pueden hacerlo de dos maneras. Si desean, pueden aplicar directamente la fórmula. O si no, regla de 3. Yo les aconsejo, chicos, yo les aconsejo que lo hagan mejor por regla de 3. Porque en fórmulas ustedes se van a luego, más adelante, se van a olvidar y van a decir cuál era, cómo era arriba, de repente era la masa, luego el peso, cómo será y se olvida. En cambio, por regla de 3 es más sencillo. Ya, es más sencillo. Sobre todo se analiza un poquito más el problema. ¿Ya? Ya, muy bien. A ver, María Fernanda, sí entonces pudiste entender esta parte del ejercicio. Profesor, ¿qué significa 5? el W? ¿Ya? Ah, el W significa el peso. W significa peso. Peso del elemento. Miren acá. Peso del elemento, ¿cuál es? 200. Dividido entre la masa atómica del elemento. ¿Quién es la masa atómica? 40. Entonces acá estás dividiendo 200 entre 40, 5. ¿Sí? ¿Entendiste esa parte? ¿Ya? Pues entonces yo puedo usar esta fórmula, esta, o si no, bueno, pues mi regla de 3. ¿Ya? A ver, veamos. Y bueno, pues así como hemos trabajado, miren, por elementos, por cada elemento, también podemos trabajar nosotros la masa molar, no de átomos, sino también de moléculas. ¿Ya? De moléculas. Miren, calcule la masa en gramos de un mol de moléculas de agua. Miren, un mol de moléculas de agua. Acá tenemos, miren, la balanza, lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿ya? Miren, supongamos que acá tenemos que cada una de estas bolitas sea una molécula, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros colocamos en este lado de la balanza un mol de esas moléculas de agua, en el otro lado va a pesar 18 gramos. Y ustedes ya saben que la masa molar del agua, ya ustedes saben, y ya creo que es justo memorizarlo, es 18 UMA, ¿no? 18 UMA. Entonces, igualito, miren que lo que hemos hecho anteriormente. El mismo número, lo único que vamos a cambiar es la unidad. UMA por gramo. ¿Ya? Y acá en estos 18 UMA, por si acaso, vamos a obtener
la unidad de un mol por gramo, ¿ya? En este caso sería un mol por gramo. Bueno. A ver, ¿cómo sería, muchachos, para el oxígeno molecular? ¿Cuál sería su masa del oxígeno molecular? A ver, ¿cómo sería la masa del oxígeno molecular? A ver, tenemos la masa. ¿Cuál es la masa, en primer lugar, la masa Sería molecular del 16 por oxígeno? 2 y saldría 32 UMA. Perfecto, excelente, excelente. Acá sería 2 por 16, que viene a ser igual a 32 UMA. Muy bien, 32 UMA. Ya, perfecto. Y entonces, si yo sé esto, ¿cuál sería la masa en gramos de un mol? 32 gramos. Perfecto, 32. Entonces, un mol, puedo colocar acá, un mol de agua, de moléculas de agua, pesa, ay, perdón, de agua no es, ¿no? De oxígeno. Un mol del oxígeno molecular pesa 32 gramos, ¿no? Ya cambiamos entonces simplemente la unidad en lugar de UMA, le colocamos gramos. Bien, a ver. Ahora, este va para ustedes, chicos. A ver, ¿cómo sería? Miren, siguiente ejemplito. ¿Cuánto pesa en gramos? Ah, no, este no, perdón. La de acá, ¿ya? Esta no. Acá me olvidé ya. La 4, chicos, a ver. Lean bien el ejercicio 4. A ver, lean bien el ejercicio 4. Una pequeña gota de ácido sulfúrico, ahí está la fórmula, H2SO4, que pesa, miren, la gota pesa 0,98 gramos. Cae sobre la piel de una persona y le produce una pequeña quemadura. ¿Cuántas moléculas de ácido sulfúrico intervinieron en la quemadura? A ver, veamos, muchachos. Veamos. Una sola gota, dice, de ácido sulfúrico. Mira, una gotita ya. Vamos a dibujar la gotita. La gota. Acá está la gota, ahí está. Una sola gota. Así. Una sola gota de ácido sulfúrico. Ahí está mi ácido sulfúrico. Una sola gota. Pesa, esta gota pesa, dice, 0,98 gramos. Una sola gota. Dice que esta gota ha caído sobre la piel de una persona y le ha producido una pequeña quemadura. ¿Cuántas moléculas de ácido sulfúrico intervinieron en la quemadura? Me están diciendo cuántas moléculas hay aquí. ¿Ya? ¿Cuántas moléculas? ¿Ya? ¿Cuántas moléculas hay en esta gotita? Bien, para eso, entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero voy a, lógicamente, hallar la masa molar, ¿verdad? Del ácido sulfúrico. ¿Cuánto es? A ver. 98 UMAS. 98 UMA, ¿no? Claro, sería, bueno, sería 2 por 1 más el ácido, perdón, el azufre que viene a ser, vean su tabla periódica, es 32 y el oxígeno que es 16. Esto nos sale 98 UMA, ¿no? 98 UMA. Listo. Bien, ahora me piden cuántas gotas, cuántas moléculas, o en otras palabras, cuántos moles hay. Ya, hablar de, recuerden, esto es hablar de moles. ¿Estamos de acuerdo? Esto es hablar de moles. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, un mol ¿de quién? Un mol de ácido sulfúrico. ¿A cuánto equivale? ¿Qué le pongo? 98 gramos. 98 gramos. Perfecto. La pregunta es, ¿cuántas moléculas, o sea, o cuántos moles de este ácido sulfúrico, ya, tendrá la gota? En este caso, 0,98. ¿Se dan cuenta, amigo? Y esta es una regla de 3 simple.
A ver, ¿Se ¿por divide cuánto? entre 10? ¿Entre 10? ¿Estás seguro? ¿Entre cuánto lo dividirían? A ver, ¿qué me dice? ¿Entre Entre cuánto? 100. Entre 100. Entre 100, perfecto. Ponemos acá entre 100. Si dividimos entre 100 aquí, aquí también será entre 100. Perfecto, entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Sería 1, sería un mol, sería 1 entre 100, ¿no? Y 1 entre 100 es 0,01, ¿qué cosa? Mol. Moles, ¿no? Moles de ácido sulfúrico. A ver, sí, a ver, quiero que, a ver si se toman el Eso tiempito. podría volver a repetir. ¿Ya? Nuevamente, ¿ya? A ver, no se preocupen. A ver, voy a leer nuevamente el problema. Una pequeña gota, aquí está mi gota, acá está la gota, una pequeña gota de ácido sulfúrico. Miren, esta gotita, aquí en esta gotita, esa gotita pesa 0,98 gramos. ¿Ya? Dice, esa gotita te cae en la piel de una persona y te va a producir una pequeña quemadura. ¿Ya? Me está diciendo la pregunta, ¿cuántas moléculas? ¿Cuántas moléculas? Recuerden que el ácido sulfúrico es una molécula, porque está unido, es una molécula porque está unido átomos por enlace covalente, y a eso hemos hablado cuando hemos visto enlace iónico y covalente. Bien, ¿cuántas moléculas de ácido sulfúrico intervienen en la quemadura? O sea, ¿cuántas moléculas hay en esta gota? ¿Ya? Aquí hay un montón de moléculas de ácido sulfúrico aquí. Muy bien. Para eso, en primer lugar, escribo mi fórmula. Aquí está mi fórmula. Y luego voy a colocar la masa molar de esta fórmula. Sería 2 hidrógenos por 1. El hidrógeno tiene masa atómica 1, más el azufre que es 32, más 4 veces el oxígeno. Esto nos va a dar 98 UMA. ¿Ya? Pero chicos, este 98 UMA es de una molécula. Este es de una sola molécula, miren. Una molécula, una molécula. Ahora, si yo quiero un mol de esa molécula, miren, un mol, ya saben, un mol es una cantidad grande. Un mol de esa molécula, ¿cuánto va a pesar? Es el mismo, 98 gramos. claro, pero en lugar de UMA ponemos gramos. Muy bien, ya tengo la primera. Ahora vamos a la pregunta. Me dice, ¿cuántas moléculas? Cuando me dicen moléculas, estamos hablando de moles, ¿ya? De número de moles, ¿ya? Hablar de moléculas, ¿cuántas? Es de contar, estamos hablando de moles. Recuerda que el mol es una cantidad, ¿ya? Sirve para contar, al igual que la docena, la centena, sirve para contar. ¿Cuántos moles o cuántas moléculas de ácido sulfúrico intervienen? Entonces voy a poner cuántos acá, en donde está moles, voy a poner justamente la cantidad de moléculas que me piden hallar. ¿Cuántos moles de ácido sulfúrico intervinieron en la quemadura? A ver, ¿cuánta masa intervinieron en la quemadura? Pues mi 0,98, ¿no? Porque es lo que me cae ¿no? En la piel, ¿no? Una gotita de ácido sulfúrico me cae en la piel. Entonces pongo acá 0,98 gramos, ¿no? Gramos. Muy bien, esta es una regla de 3 simple. ¿Ya? Es una regla de 3 simple. Bueno, entonces acá lo único que hay que hacer es, pues bueno, pues o lo hacen en forma cruzada o bueno, pues como les acabo de enseñar, miren, acá divido entre 100, 98 entre 100 es 0,98, lógicamente en este lado también voy a dividir entre 100. Entonces sería 1 dividido entre 100, que viene a ser igual a 0,01 moles de ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, a ver si quedó claro.
¿Les quedó claro entonces su duda, chicos? Sí, profesor. A ver, muchachos, veamos entonces cómo sería la siguiente, miren. A ver. Un terrón de azúcar, ahí está la fórmula, miren, de la molécula de azúcar. Miren, esta es su fórmula, la que está ahí. Dice, un terrón, ya ustedes saben cuál es un terrón de azúcar, pesa 68,4 gramos. Vamos a suponer que este sea mi terrón de azúcar, ahí está mi terrón. Bueno, algo cuadrado, algo cúbico que sea mi terrón, ¿ya? Ahí está. Ese terrón de azúcar dice que pesa 68,4 gramos. La pregunta del millón es, ¿cuándo? Ya miren, nuevamente nos dicen cuántos moles de azúcar, o sea, cuántos moles de azúcar contiene dicha muestra acá. ¿Cuántos moles, no? Moles nos piden. Nos piden contar, ¿ya? Contar. Y ya tenemos acá nuestra fórmula, miren, del azúcar. Miren, H12, H22, 11. Si es posible, chicos, ya lo podrían ir memorizando, cosa que el otro año, pues ya saben un poquito más de compuestos. Bien, a ver, ¿cuánto entonces sería, chicos? A ver, ¿cuánto sería acá la masa molecular de aquí? 342 suma. 342, muy bien. Solamente para que tus compañeros lo vean, sería 12 por el carbono, sería 12 veces el carbono 12, más 12 veces el hidrógeno, que es 1, y más 11 veces el oxígeno, que es 16. Ya, entonces, esto nos Profesor, es sale... 22 veces el Ah, hidrógeno. perdón, acabas de dar 22, ¿no? Sí, gracias. 22 sería, ¿no? Ahí está, 22. Gracias. Entonces, ¿esto nos sale cuánto? ¿342? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. UMA ya. Perfecto. UMA. Listo. Bien, chicos, entonces, a ver, hagamos lo mismo que hicimos hace ratito. ¿Qué voy a colocar? A ver, ¿cómo colocaría mi planteo, mi regla de 3? Un mol equivale a 342 gramos. ¿Cuántos moles equivalería a 68,4 gramos? Bingo. Bingo. ¿Cuántos moles equivale a 68,4 gramos? ¿Listo, chicos? Bueno, como acá no podemos encontrar casi una cierta relación, entonces lo único que hacen es, bueno, tu regla de 3, ¿no? X sería 68,4 entre 342, ¿no? Ahí creo que me pueden ir ayudando. Esa partecita sería 0,2. muy bien. Entre 342 y nos sale 0,2 moles, ¿no? Moles de azúcar, ¿no? C12, H22, 11. Yo creo que con este ejemplo ya quedó más claro. ¿Sí, chicos? ¿Quedó clarito? ¿Está fácil? ¿Está sencillo? Sí, profesor. Hagamos un parcito más y ahí sí ya no vamos a tomar nuestro lonche. ¿Ya? A ver, ya hoy día no, la otra semana sí hacemos pura práctica y bueno, por parte de ustedes, ya, listo, a ver. Bueno, en general ahí estas serían las formulitas, chicos, lo mismo, ¿ya? En lugar de átomo ponemos peso de una molécula, que es la masa molecular entre el número de Avogadro, y si queremos hallar el número de moles de moléculas, el peso de la, ¿no? Peso de la molécula entre la masa molecular, ¿no? Pero yo, como nuevamente les recomiendo recomiendo regla de 3 simple. A ver, chicos, un ejercicio para que puedan ustedes ir avanzando con su tarea para la próxima clase. Haya la masa existente de 0,5 mol del anhidrido carbónico, me dice. A ver, del anhidrido carbónico. ¿Cuál es la fórmula del anhidrido carbónico en primer lugar? No podemos ir a ningún lado si no sabemos su fórmula. ¿Cuál sería la fórmula del anhidrido carbónico? O 4C2.
C4, ¿cómo? ¿Cómo? No te entendí. CO2. CO2, ¿no? Muy bien, CO2. Ya hemos visto esto ya cuando hemos revisado nomenclatura. CO2, este es el anhidrido carbónico. Muy bien, chicos, entonces, ¿cuál viene a ser su masa? Su masa molecular del CO2. 42 suma. 16, 32 más 12, ¿no? ¿No? Sería 16 por 2, 32, 32 más 12, 44, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 44 UMA. ¿Ya? Sí, 44 profesor, UMA. 44. 44 UMA. Muy bien. Entonces, bueno, pues nuestra regla de 3 simple, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Cómo empecemos? ¿Cómo empezamos? Un mol de Muy, CO2 es muy bien. igual, equivale a 44 gramos. Muy bien. ¿Qué más? 0.5 moles a Ya. cuánto equivale a X gramos. Perfecto. Excelente. ¿Equivale a cuánto? Pues no sé cuánto, ¿no? Acá sería 5 mol, ¿no? Bueno. ¿Por cuánto le hemos dividido? Aquí. 2. Entre 2, ¿no? Entonces acá también vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto nos sale nuestra X? 22. 22. La masa, como dice la masa, en gramos, ¿no? Ahí está. Miren qué fácil. ¿Ya? Es parecido al ejemplo anterior, ¿ya? El video va a quedar, chicos, ¿ya? Para que ustedes lo puedan revisar, no se preocupen, ¿ya? El video va a quedar en clase, lo voy a subir en media hora y de repente lo pueden revisar o repasar. A ver, ejemplo número 2, chicos. A ver, ejemplo número 2. Determine el peso, miren, de 3 por 10 a la 23 moléculas de agua. Me dan como dato que el número de Avogadro, Na, es 6 por 10 elevado a la 23. ¿Cómo lo escribiría? A ver, ¿cómo escribiría mi regla? Hagamos regla de 3 simple nomás. Con esta clase ustedes van a ser expertos en regla de 3. Simple. A ver. ¿Cómo escribiría? A ver. Determina el peso de 3 por 10 a la 23 moléculas de agua. A ver. ¿Cómo será? A ver, ¿cómo será? El peso, ¿ah? Peso. En primer lugar, ya ustedes saben que el agua, empecemos con el agua. El agua es su masa molécula del agua es 18 UMA, ¿no? Ahí está. UMA. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué le pongo? Peso, a ver, ponemos lo siguiente. Perdón, a ver, ponemos 6 por 10 a la 23. ¿Equivale a cuánto? A 18 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Miren, recuerden que este es mol. Este es el mol. Este es el mol. Número de Avogadro es mol. Muy bien. Me piden cuánto pesa 3 por 10. O sea, 3 por 10 a la 23. ¿Cuánto pesará? Listo. A ver, ¿por cuánto le hemos dividido aquí? 2. Entre 2. Y lógicamente aquí también dividimos entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería su masa? Sería 9 gramos. 9 gramitos.